La mañana de hoy vamos a estar hablando de voluntad, nuevamente. ¿Sí? Ya hemos hablado de voluntad en 2 oportunidades anteriores. ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan o no? Bueno, en una estuvimos hablando acerca de la voluntad del Padre. ¿Sí? Dijimos que Cristo era la voluntad del Padre. En otra predicación estuvimos hablando de la voluntad del Hijo. ¿Sí? Dijimos que para Cristo su voluntad era hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios. Entonces, hay mucho tema acerca de la voluntad, nos presenta Hebreos. Para nosotros es muy interesante, porque es una pregunta que diariamente nos hacemos. ¿Sí? Diariamente nosotros decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? En nuestro día a día, frente a las diferentes decisiones que nosotros tenemos, nosotros decimos, ¿cuál es la decisión que yo tomo que está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sí? Y es muy difícil, porque dice, yo no encuentro en la Biblia, ¿sí? Yo no encuentro si pinto la puerta de amarillo o si la pinto de rojo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Será que compro el carro de esta marca o será que compro el carro de esta otra? ¿Será que me mudo al 5.º piso o será mejor el tercero? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y pues a veces nos sentimos frustrados porque decimos, no, es que a veces siento que como que estoy corto en el encuentro de esas respuestas en la Escritura para mí. Entonces, la Biblia nos muestra a nosotros principios rectores, principios generales que nos ayudan para que cuando nosotros vayamos a tomar decisiones, basados en esos principios, nosotros podamos tomar unas decisiones acertadas, ¿sí? Unas decisiones apropiadas. Entonces, algo sobre eso vamos a estar tratando hoy. Los versículos que nos corresponden están en Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36, y con ellos vamos a darle continuidad a nuestro estudio de Hebreos que hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Entonces les voy a pedir el favor que me ayuden con la lectura en voz alta de estos 2 versículos. Dice la palabra del Señor: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El título de nuestra enseñanza hoy, hermanos, es Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Entonces, vamos a pensar en que nos estamos preparando para un viaje y que en ese viaje nosotros tenemos que llevar lo más importante, ¿sí? Lo más necesario. Ese es el viaje de la vida. Es el viaje en el que nosotros nos hemos sido embarcados, porque no escogimos vivir nosotros, ¿sí? Y este es un viaje que es largo, ¿cierto? No para todos tiene la misma duración, pero digamos que el tipo de trayecto que nos muestra la vida en general para el ser humano, ¿sí? Los 90, los 100 años que en general pues son como el número que regula la generalidad del ser humano, pues es un tiempo largo, es un tiempo que manifiesta un deterioro natural y es un tiempo para que nosotros nos tenemos que preparar así, porque así está escrito, así funciona, es un tema a largo plazo, ¿sí? O sea, la carrera de la vida es una carrera de fondo y no de velocidad, y de esa manera nosotros tenemos que proyectarnos a vivirla, ¿no? Entonces, en esta carrera nosotros tenemos que pensar cómo caminar si nosotros vamos hacia el reino de los cielos, ¿sí? Que es lo que nos dice este versículo. Al final dice, para que caminen para que ustedes obtengan la promesa. La promesa es el reino de los cielos, ¿cierto?
esa es la aspiración que nosotros como caminantes de esta vida tenemos. Y como caminantes de esta vida, de esta carrera de fondo, nosotros tenemos que pensar cuál va a ser nuestro enfoque en este trasegar para poder llegar allá. ¿Qué es lo que vamos a echar en la maleta para que no nos pese tanto? Para que ya cuando los días sean difíciles, nosotros podamos seguir, podamos avanzar, ¿sí? Y no nos quedemos a mitad de camino, o nos distraigamos, o de pronto nos pese tanto la bolsa, porque estamos tan amañados con las cosas que conseguimos acá, que digamos, ay, ya no quiero caminar más. ¿Sabe qué? Esto está tan bueno aquí, que yo para qué doy un paso más hacia adelante. Entonces, estos versículos nos van a hablar a nosotros de dos aspectos que son fundamentales para esta caminata, que se supone que la tenemos que caminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo creo que todos estamos claros en eso. Debemos caminar la vida para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? A veces nos desenfocamos, a veces perdemos de vista esa orientación, pero acá la Biblia nos va a poner otra vez en sintonía con lo que Dios nos manda con respecto a su voluntad. Entonces, haciendo la voluntad de Dios. Primer punto de nuestra enseñanza, la hemos titulado Cuida tu confianza. Y es el versículo 35, que lo vamos a leer nuevamente. Por favor, léanlo todos vamos a estar pendientes y vamos a estar leyendo. Vamos a estar pendientes si lo que se está diciendo acá sí está en la Biblia o no. Dice, los niños, sobre todo los que pidieron Biblia prestada, me imagino que la pidieron para leer el versículo cuando estamos leyendo, ¿cierto? Listo. 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Muy bien. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Sí? Es un encargo. Por eso le pusimos al primer punto, cuida tu confianza. Cuando nosotros estamos cuidando algo, ¿cómo actuamos? ¿O cómo hacemos para cuidar? ¿O qué hay que hacer para cuidar? Recordemos que el autor está hablando de una condición en la que está su audiencia, sus oyentes, que es una condición de sufrimiento, ¿sí? Probablemente muchos de ellos con hastío de la vida, con hastío del sufrimiento, ¿sí? Con una exacerbación emocional a causa de sus recuerdos o de sus padecimientos diarios o de la condición en la que siente que es deplorable frente a otras cosas que pudiera estar disfrutando. Entonces, a esa población le está hablando el autor. Él ha apelado a recordarles que ellos, en medio de otros sufrimientos, han sido sacados adelante por la mano de Dios, ¿sí? Ha sido una forma como él los ha venido animando, como los ha venido motivando. Dios los ha sacado adelante, Dios les ha estado ayudando, Dios les ha estado a ustedes fortaleciendo. Por eso están ustedes hoy acá, ¿sí? Acuérdense que ustedes han sido capaces de sentirse gozosos y de ser partícipes de aquellos que han sufrido con gozo los sufrimientos que tiene que vivir un cristiano, un creyente, que sabemos ahora que no solamente son sufrimientos que vivimos hoy nosotros como cristianos, sino que en todas las épocas los cristianos han tenido que padecer, ¿cierto? A esa audiencia les está hablando el autor. Y hoy nos está diciendo a nosotros, y adicional a eso, ahora que ustedes pues ya como que se motivaron un poquito, recordando el pasado, recordando que Dios los ha sacado adelante, que eso los ha motivado un poco, que ustedes se han encauzado un poco porque ustedes han entendido que hacen parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de un ejército para Dios, del pueblo escogido de Dios, hacen parte de
de la simiente del Señor. Ahora que ustedes han recordado eso, acuérdense que hay cosas que ustedes tienen que mantener para que en esta vida ustedes puedan caminar fortalecidos, puedan caminar bien. Y eso es, no pierdan la confianza. ¿Sí? Es como si la confianza fuera como algo estético y como adicional al ser que nosotros podemos cargar, ¿no? Y que de pronto lo podemos dejar por ahí en algún lado y lo perdemos de vista, se nos pierde. No sé cuántos de ustedes les pierden las llaves cuando van a salir, ¿sí? O cuántos de ustedes a veces andan por ahí embolatados por la casa buscando algo. "Ey, ¿yo dónde fue que lo dejé? ¿Dónde estaba? Yo lo dejé por acá. ¿Y quién me ayuda? ¿Alguien ha visto? ¿Solo pasa en mi casa?". Bueno, pareciera que la confianza fuera pues como un artefacto exógeno con el cual nosotros pudiéramos llegar a padecer esa situación, ¿sí? Que perdemos eso, la confianza, nos perdió, estamos perdidos de la confianza. Entonces lo que nos está diciendo el autor es, ojo porque la confianza no se puede perder, ¿no? Ojo porque la confianza es vital en esta carrera, ¿sí? En esta vida es vital la confianza. Por eso el título que le pusimos a este punto es cuida la confianza. O sea, es de cuidado la confianza. Entonces, vamos primero a definir qué es confianza. ¿Qué es confianza? Para los niños, ¿qué es confianza? A mí me encanta cuando los niños definen. Le dicen a un niño, ¿qué es confianza? Y ellos dicen, yo sé, es cuando uno confía. Y sí, está bien, está muy bien definido. Pero la palabra confianza está compuesta de dos palabras. Niños, otra definición adicional. La confianza está compuesta de dos palabras, ¿sí? Una palabra que es un prefijo, que es con, y la otra que es fianza, ¿cierto? Con, que es como un agregado, y la segunda que es fianza, que es una palabra que es un término económico, pero que se extrapola para todos los ámbitos de la vida, del día a día. Confianza, ¿sí? ¿Qué quiere decir la palabra confianza? Para nosotros, la palabra confianza quiere decir confiador, ¿sí? Confiador, ¿sí? Ya va cogiendo forma el sentido de la palabra confiador, o sea, con respaldo, ¿sí? O como con ayuda, o como con compañía, ¿sí? Cuando la Biblia nos dice tengan confianza, la Biblia lo que está diciendo, está hablando de una actitud, ¿sí? Y es la actitud que uno tiene cuando uno va a hacer un negocio, ¿sí? Cuando ustedes han hecho un negocio, que posiblemente un negocio grande, que ustedes tenían que hacerlo con un dinero prestado, ¿sí? Probablemente alguien va a hacer un negocio de una casa, pero no tiene el dinero, sino que a alguien se lo presta, una entidad o una persona, ¿sí? Esa persona toma todas las precauciones necesarias para tener asegurado que ese prestamista o ese que le va a proveer el dinero sí le va a prestar, ¿sí? Y cuando tiene esa confianza, cuando tiene esa seguridad, entonces con ella va y hace el negocio. ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Cómo es? Le pago así. Lo hace con seguridad, porque sabe que tiene un respaldo, ¿cierto? En la parte económica, pues sería un respaldo económico, que le da solvencia, que le da la capacidad de preguntar, que le da la capacidad de negociar, que le da la capacidad de moverse. Pero ¿qué pasa si uno va a hacer ese negocio, no tiene la plata y no tiene fiador? ¿Qué pasaría?
¿Será que va uno y pregunta por lo menos? ¿Será que uno se atreve a decirle yo le pago así? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Entonces, nos está diciendo que esa actitud de seguridad que nos da a nosotros tener el máximo fiador del universo, ¿no?, que es Dios, que es Jesucristo, es la actitud que nosotros no podemos perder, que la tenemos por momentos, ¿sí? Hay días que nos levantamos sobrados y nos queremos comer el mundo, y hay días que nos levantamos indigestados porque nos comemos el mundo. No podemos perder, no podemos ser inconscientes, ¿sí?, frente a la necesidad diaria que nosotros tenemos de confianza. Todos los días nosotros necesitamos reconocer a nuestro fiador. Interesante eso, ¿no? Interesante la confianza, interesante, porque es reconocer que nosotros solos no podemos. Recordemos que ya el autor nos ha estado hablando de la necesidad del pueblo, de la necesidad de congregarnos, de la vitalidad esencial que tiene el pueblo de Dios, de la comunidad, ¿sí? Que no existe el pueblo de Dios si no está en común. Y la confianza es una muestra de eso, que nosotros no podemos estar solos, pero que la confianza nuestra no puede estar en un fiador humano, porque los fiadores humanos nos fallan, los fiadores humanos nos quedan mal, los fiadores humanos nos dicen le presto hoy y mañana dicen ay qué pena me gasté la plata, ya no puedo, ¿sí? Puede ser un banco, puede ser la entidad que sea. Hemos tenido un mes transcurrido de grandes bancos quebrados, y los que tenían su confianza económica puesta en los bancos, pues perdieron. Pero nosotros tenemos un fiador que no nos falla, tenemos un fiador que es digno de toda la seguridad que nosotros podamos tener, pero aún así nosotros perdemos la confianza. Esta palabra que aparece acá en el griego se llama parresia, y la palabra parresia es muy interesante en la Biblia, tiene múltiples usos, ¿sí? Esa digamos que es la transliteración de la palabra, tiene múltiples usos, y uno de esos usos muy comunes que tiene la escritura tiene que ver con el uso de la actitud del individuo en público, ¿no? Y es muy adecuado a lo que hemos venido diciendo, porque no solamente la confianza, cuando nosotros hablamos de confianza, nosotros hablamos de una emoción muy personal, muy íntima, pero esta palabra en particular es una palabra que habla de cómo uno se expone al público cuando esta palabra aparece en nuestras vidas, en Cristo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando Pablo le decía a la iglesia, le dicen, oren por nosotros, que cuando nosotros prediquemos, Dios nos dé denuedo. La palabra que en griego se utiliza para denuedo es parresia, la misma que se está utilizando acá, pero que se está traduciendo de otra manera. Parresia, denuedo, ¿sí? O sea, la capacidad de exponerse al público con fuerza, ¿sí? O sea, es como una actitud de rudeza, la fuerza, la seguridad. ¿Ustedes sabían que la seguridad es ruda? No agresiva, no estamos hablando de agresividad, estamos hablando de rudeza, porque la seguridad te da a ti una actitud inamovible, y cuando tú estás seguro de algo y alguien te dice a ti, mira, no camines por ahí, es por acá, tú tienes con esa seguridad la capacidad de decir, no señor, acá es, ¿sí? Con vehemencia, porque estás dotado de la confianza, ¿sí? Estás dotado de ese fiador, estás lleno de esa seguridad, de ese poder, de esa potenciación que entrega la confianza en ese fiador que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros no tenemos confianza, entonces empezamos a tener graves problemas,
¿cierto? Porque entonces nosotros no podemos hablar. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de lo arrinconados que están los cristianos hoy en día, que no hablamos, que no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a expresar nuestra fe, a expresar nuestras convicciones más íntimas frente a cualquier tema. No lo podemos hacer, nos toca quedarnos callados porque estamos perseguidos, aunque se dice que no. Pero esta confianza nos da la capacidad de hablar, nos da la capacidad de exponernos con fuerza, con rudeza, ¿cierto? Porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos, como decíamos en el versículo 33, que dice, porque nosotros, en el versículo 34, porque sabemos cuál es la herencia que nosotros tenemos en los cielos y estamos seguros de ella. Dependiendo de esa seguridad, así es nuestra confianza. Si nosotros estamos faltos de confianza, posiblemente estamos faltos de conocimiento y de entendimiento del Evangelio, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar, porque el conocimiento produce confianza. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza. Perder o cuidar. Cuando nosotros hablamos de cuidar, ¿cómo cuidamos? ¿Cómo se cuida? Cualquier cosa que ustedes van a cuidar, ¿cómo se cuida? ¿Qué podríamos decir que es importante a la hora de cuidar? Cuando ustedes cuidan. Muy bien. Una cosa importante cuando nosotros vamos a cuidar es proteger. ¿Será lo único necesario cuando nosotros cuidamos? ¿Proteger? ¿Cómo? La seguridad es necesaria, pero estaría en la protección. ¿Qué más haría falta? La atención pudiera ser, ¿qué otra palabra? Hacerse cargo, muy bien. En una sola palabra eso sería mantener, ¿sí? Cuidar se soluciona o se basa en dos palabras, ¿sí? Que es proteger y que es mantener. Cuidar la confianza es protegerla y mantenerla, o cuidar cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué es cuidar? ¿Qué es proteger? Es prever los riesgos que existen alrededor de y que pueden perjudicar algo o que pudieran terminar haciéndomelo perder, ¿sí? Eso tiene que ver con cuidar, que yo pueda avisorar los diferentes riesgos, los diferentes peligros, las diferentes cosas que me pueden hacer perder, ¿cierto? ¿Perder qué en este caso? La confianza, ¿cierto? Pero no solamente es proteger, no solamente es cuidar, porque si yo tuviera un animalito y solamente lo protejo de que no le pase nada, pero no le doy de comer, ¿qué le pasaría al animal? Se muere. O si tengo una plantica, solo lo protejo de que no le llegue ninguna plaga, pero no le permito que le dé el sol o no le permito que le dé el agua. Entonces, eso es importante, ¿cierto? Es importante para cuidar, proteger, pero también mantener, ¿sí? Hay que darle continuidad a la necesidad que tiene para que esté vivo, para que permanezca, para que sea preservado. Entonces, no perdáis, ¿sí? No perdamos, protejamos esa confianza, ¿sí? Protejámosla y mantengámosla. ¿Cómo la mantenemos? Con los medios de gracia. Los medios de gracia fortalecen esa confianza que nosotros tenemos. Lo dice en el versículo anterior y lo está diciendo acá. La forma de estar confiados es estar sustentados y sostenidos en el Evangelio. Y dice al final del versículo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, o grande compensación, o grande retribución. Es decir, que hay un resultado en eso, ¿sí? O sea, no es tener confianza, no es una recomendación estéril, sino que es una recomendación productiva, ¿sí? Es necesaria para la productividad, es necesario la confianza. ¿La confianza en quién? En Dios, ¿sí?
Porque si uno no sabe, no cree que Dios lo está fiando, pues uno no actúa. Si uno no cree que Dios está ahí viendo las cosas, permitiendo, sosteniéndolo a uno en medio de dificultades, en medio de condiciones adversas, pues uno ¿qué hace? Se echa a morir, ¿cierto? Se da por vencido, se tira la toalla. Pero cuando nosotros miramos a nuestro fiador, nosotros adquirimos la fuerza para obtener el resultado, ¿sí? Porque siempre hay resultado cuando hay confianza. Si nosotros tenemos la actitud que tiene el que tiene confianza, el que tiene el fiador, logra resultados. Porque el que tiene el fiador logra los negocios, ¿cierto? Termina siendo el negocio, porque tiene confianza. Pero si no tiene confianza, entonces, ¿cómo termina? Frustrado, perdido, mal, ¿cierto? Entonces, ¿es importante la confianza, hermanos? ¿Les parece a ustedes? ¿Para hacer la voluntad de Dios? Para hacer la voluntad de Dios, hermanos, necesitamos confianza. ¿Quieren el secreto para hacer la voluntad de Dios? Les estoy entregando uno. Confianza. No confianza en ustedes, no confianza en el vecino, no confianza en mi amigo. Confianza en Dios. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3:6 ya nos había hablado sobre la confianza. Y en Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y Jeremías 39:18, que dice: porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. La Biblia está llena, repleta, saturada de eventos bíblicos donde los hombres de Dios que tienen confianza ven resultados y ven bendición. Entonces, no es un versículo por allá oculto, oscuro que está en la Escritura. No es la realidad de los creyentes. La confianza produce bendición. Entonces, la desconfianza, ¿qué produce? Segundo punto de nuestra enseñanza de hoy, hermanos. Atesora paciencia. Y vamos a leer la primera parte del versículo 36. ¿Lo leen conmigo, por favor? La primera parte del versículo 36, que dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, hasta ahí. Segundo punto, ¿cuál será el segundo? Paciencia. 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 ¿Cómo estamos de paciencia, mis queridos hermanos? ¿Qué es paciencia? Cuando uno es paciente, paciencia es aguante, es resistencia. ¿Sí? Es resistencia, es fuerza, sí, señor. Es constancia. ¿Sí? Paciencia es constancia, ¿sí? Cuando una persona se mantiene férrea en medio de las circunstancias, está siendo paciente, ¿sí? Porque la paciencia no es solamente una acción de inactividad, sino la paciencia es a veces estar en una condición activa, paciente. A veces la impaciencia nos lleva a romper ciclos, ¿sí? A romper actividades, pero la paciencia es constancia. Entonces, vean cómo nos lo distribuye acá el versículo, porque el versículo nos da una distribución. Dice: porque os es necesaria la paciencia. Una necesidad, ¿cierto? Una necesidad. Como estamos hablando de propósitos, ¿cierto? El versículo nos está hablando de propósitos, nos está hablando de objetivos, nos está hablando de retribución, ¿cierto? Nos está diciendo,
no está hablando de galardón. Lo que nos está diciendo es que la paciencia es necesaria o es básica o es esencial para conseguir los propósitos, ¿cierto? Es decir, para hacer la voluntad de Dios es básica la paciencia, ¿cierto? Es básica la confianza y es básica la paciencia. Y hermanos, es muy duro hablar de paciencia en estos tiempos, en esta época, en esta ciudad, frente a los hábitos que nosotros tenemos. Es muy difícil, mis queridos hermanos, que nosotros hablemos de paciencia. Ahorita está de moda hablar de las generaciones, ¿no? Se habla de la generación X y de la generación Z, que sería como la última generación y la anterior. Y se dice que estas nuevas generaciones, incluso nosotros, estamos expuestos por la corriente del día a día que nos abruma, porque no podemos decir que solamente es la tecnología, no podemos decir que solamente es la economía, no podemos decir que solamente son las relaciones, no podemos decir que solamente es la academia, sino que es todo el tiempo, nos presiona a nosotros hacia el sentido de la inmediatez, ¿sí? Y no nos damos cuenta, es una corriente que nos está arrastrando y nosotros no nos damos cuenta. Es como cuando uno se pone a pensar, ¿será que podría uno moverse a años luz, a una velocidad de años luz y no darse cuenta? ¿Ustedes creen que eso podría sucedernos? Que nos moviéramos, nos desplazáramos nosotros a una velocidad de años luz y no nos diéramos cuenta. ¿Será eso posible? La velocidad de la luz. Pues sí. Todos nos movemos a años luz, porque las galaxias viajan a años luz. Todo está en unos movimientos supremamente rápidos y nosotros estamos acá moviéndonos a años luz, pero no nos damos cuenta. Yo veía el otro día una mosquita que se puso en el espejo del retrovisor y empezó a andar el carro y ella estaba ahí tranquila, como que no se estaba dando cuenta que estamos moviendo. Así vivimos nosotros, hermanos. Así tal cual. O sea, ya para nosotros es una cosa muy normal, muy común, abrir la llave y tener agua ahí inmediata. Antes, ¿cómo se hacía? Tenían pozos, la quebrada, o sea, tantas cosas. Vaya, échese el balde al hombro, viaje, era una actividad del día. O sea, recoger el agua era una actividad del día. Toca ir por agua. Vaya, recoja, no sé qué, cargue, entre cuántos, ¿sí? ¿Y eso qué requería? Paciencia, ¿cierto? Todos los temas ahora del transporte, todos los temas de la tecnología, ¿sí? Levante la mano el que todavía va a hacer fila a pagar servicios. Ya son pocos, pero hoy en día uno, ¿cómo paga servicios? En la casa, sentado, ¿cierto? La fila ahí sentado, ¿cierto? No todos, yo sé que no todos, pero ya estamos llegando en ese punto donde ya la mayoría ya no están haciendo colas, ¿cierto? Hablaba el otro día con un pastor de ovejas y entonces yo le preguntaba que una ovejita para el consumo, ¿cuál era el momento más óptimo para poderla consumir? Y él me decía, 9 meses. Yo le decía, ¿pero por qué ha cambiado? Si en la Biblia dice que el momento más óptimo para sacrificar un animal era 1 año. Dice, porque se han intervenido genéticamente, de tal manera que se consiguen más rápido. Los pollitos que nosotros nos comemos ahora, que en la antigüedad para uno poderse comer un pollo eran 9 meses, 1 año, ahora en 3 meses están listos, ¿sí? Las frutas, las verduras, todo lo que uno consigue, todos los cultivos, antes se demoraban 6 meses sacar un cultivo, ahora en 6 meses sacan 2 o sacan 3. ¿Cómo va el mundo, hermanos? ¿Sí?
¿sí? Todo es para allá. Todo es a una velocidad abrumadora, absorbente. Todo es un corre-corre. Y entonces a nosotros nos dicen paciencia y uno dice, ¿será que nosotros viviendo en una sociedad tan conmocionada, realmente sí somos capaces de absorber o somos capaces de comprender lo que significa ese término? Y la verdad es que es difícil. La verdad es que es difícil, mis queridos hermanos, porque ahorita existe una tendencia de no tener tiempo, de tener una agenda supremamente apretada. Y si usted no tiene tiempo, usted da la impresión de que es importante. De que si usted dice a cualquier reunión que usted está ocupado, usted da la impresión de que wow, esta persona sí está haciendo algo con su vida. Y eso es admirable para nosotros. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo hablamos de paciencia en esta sociedad? ¿Cómo expresamos, cómo entendemos, cómo explicamos, cómo vivimos la paciencia en esta sociedad? Ya hay movimientos que se están generando en Europa, que son movimientos que están invitando a la gente a parar. ¿Sí? Pare. ¿Sí? Pare, tómese un tiempo libre. ¿Sí? Descanse, vaya, medite, vaya, vea los árboles, disfrute, suba una montaña, respire aire puro. ¿Sí? Deje ese corre-corre, porque adicional a todo, la gente está enferma. ¿Sí? La gente se mata en su juventud, en su adultez primaria, y ya cuando llegan a cierta edad están llevados el estrés, las enfermedades, o sea, una cantidad de síntomas que se desarrollan a causa del estrés. Entonces, y la Biblia nos dice a nosotros paciencia. Y casi, mis queridos hermanos, que hablar de paciencia hoy es o un cliché o es un concepto pasajero inentendido. Sí, paciencia. Sí, me siento acá y espero 2 minutos. He sido muy paciente. Pero ese no es el concepto de paciencia que nos enseña la Biblia. ¿Sí? O sea, la Biblia también está saturada, como son los 2 elementos que nos enseñan a hacer la voluntad de Dios, pues son 2 elementos que la Biblia nos habla exageradamente: confianza y paciencia. O sea, la paciencia para nosotros, como dice la Escritura, es una necesidad. Pero para nosotros la necesidad hoy en día, ¿cuál es? Hacer rápido. ¿Sí? Para nosotros la necesidad es movernos. ¿Sí? Muévase, quite de ahí. Está estorbando. Hágale. Pero la Biblia nos dice a nosotros, nos habla de esperar, de soportar, de resistir, de aguantar, de los valores de la estabilidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé yo de un tema? Espero que no sea molesto para alguno acá, porque también es muy criticado. Algunos dicen que es una forma despectiva de dirigirse a las nuevas generaciones, pero toqué el tema de la generación de cristal. ¿Sí? La generación de cristal que es muy sensible. Dicen que es una generación que es más sensible a las injusticias, que es más sensible a muchas cosas, pero que también se mueve por cosas que antes a la gente no las movía. ¿Sí? O sea, si usted le pega un regaño, si usted le habla firme, si usted le habla fuerte, entonces se conmociona. Y eso tiene que ver con este estilo de vida que nosotros estamos llevando. Es un estilo de vida que nos hace sumamente inestables. ¿Sí? O sea, vivimos nosotros en una época, hermanos, que si alguien me habla feo, yo no le vuelvo a hablar nunca más. Y no lo perdono y no hay de otra. Y si mi jefe me habla feo, yo renuncio y me cambio de trabajo. Y no tengo problema, porque yo paso la hoja de vida y me reciben en 10 partes más.
Yo no nací en ese trabajo, yo no nací en ese barrio, ¿sí? A mí nadie me tiene aquí apalancado en esto para que yo me quede, ¿sí? Que nadie me diga nada. ¿No? Esa es la condición en la que nosotros estamos viviendo, una condición sumamente inestable. Cuando Dios nos habla a nosotros de ser estables, cuando Dios nos habla a nosotros de echar raíces. ¿Sí han leído los salmos? Varios salmos nos hablan a nosotros de la bendición que es estar en un sitio, echar raíces, fortalecerse y dar fruto, y que se vea hoja y que se vea abundancia. Pero eso hoy en día no. Sí, hoy en día la gente, todo el mundo quiere cambiar de país, todo el mundo quiere cambiar de profesión, todo el mundo quiere cambiar, ya por eso están cambiando de sexo, están cambiando de todo, o sea, estamos en la generación trans. Todo el mundo está transfiriéndose a una cosa y otra. En nada nos hallamos, en nada nos sentimos. Pero Dios nos habla a nosotros de vivir una forma totalmente distinta. He hecho énfasis y vuelvo a hacer énfasis. La Biblia dice, por ejemplo, de la casa sobre la roca. Habla de hacer la casa sobre la arena, ¿sí? Y de la casa sobre la roca. Dice, cuando vienen los vientos y las tempestades y la casa está sobre la arena, se lleva todo. Pero cuando la casa está sobre la roca, ¿qué pasa con la casa? Resiste, se aguanta, viene todo ese estremezón, pero la casa se puede remecer, pero la casa se sostiene firme, ¿sí? Eso es paciencia, ¿sí? Es paciencia, es la capacidad de esperar en Dios, ¿sí? En estos días hablaba yo con alguien y le decía, cuando nosotros estamos en situaciones de conmoción interior, no es el mejor momento para uno tomar decisiones definitivas, ¿sí? Porque probablemente no es esa decisión que toma en ese momento no es la decisión más acertada, es una decisión guiada por las emociones, guiada por una sensación temporal, y uno debiera esperar un poco a estar un poco más sosegado y poder tomar decisiones con la cabeza fría. Las decisiones hay que tomarlas con la cabeza fría siempre, ¿no? Pero en esta época, hermanos, en especial, es algo que es muy difícil. En la iglesia pasa lo mismo, ¿no? El pastor no me saludó, me cambio de iglesia. Facilito. ¿Quién dice que esta es la única iglesia que hay por acá? Porque no me saludó. Y así, de verdad, ustedes se ríen, pero yo conozco hermanos que andan con sus chinitos. Es una realidad. Conozco hermanos que andan con sus chinitos de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y uno dice, no saben el mal que se están haciendo, y sobre todo el mal que le están haciendo a sus hijos. Porque los hijos necesitan crecer en una comunidad, necesitan entender qué es ser parte de una membresía y entender qué es mantenerse en esa membresía a pesar de. Porque es que ¿en qué medio social nosotros nos movemos y no tenemos problemas, hermanos? Yo personalmente les confieso, hay días que me levanto frustrado y digo, oiga, yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Yo no estoy haciendo todo lo que me corresponde, yo quisiera hacer más y no lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago ese día? ¿Me echo? No me echo porque no puedo, pero si fuera otro, lo saco, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, importante esas dos acciones, esos dos elementos para echar en la maleta de la vida para hacer la voluntad de Dios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Nos hemos visto a veces que no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios, que no sabemos si lo que vamos a hacer la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Tenemos dos principios importantes, que no son principios de inactividad, porque la paciencia no es quedarse pasivo y no hacer nada. No, la paciencia es tener la capacidad de estar confiado en Dios, tomar decisiones que son decisiones acertadas, ¿sí? O sea, aquí el tema no es, el meollo de esto no es si hago o no hago, no, ¿sí? El meollo de esto es, al hacer, ¿cómo yo voy a obtener un mejor resultado? ¿Sí? Y claramente el mejor resultado es cuando yo hago con confianza
y con paciencia. Porque si yo teniendo la confianza y teniendo la paciencia necesaria tomo decisiones guiadas hacia la voluntad de Dios, pues lo que dice el texto es que ahí estoy haciendo la voluntad de Dios. Con confianza y con paciencia decido conforme a la voluntad de Dios. Y si no tengo confianza, si estoy temeroso y si además estoy impaciente, porque la temerosidad también da impaciencia, yo me quiero mover y quiero hacer algo ya, probablemente, ¿qué voy a hacer yo con esa decisión? Me voy a equivocar, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, ahí está. O sea, aquí hay un principio de éxito del creyente en la toma de decisiones. Confianza y paciencia. Muy bien. Hebreos 6:15 dice: habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ya Hebreos nos había hablado de la paciencia de Abraham para alcanzar la promesa, para alcanzar sus objetivos. Salmos 37:7. Este texto es un texto bonito. Póngale cuidado. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este versículo en otra traducción dice: no te impacientes con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos a leerlo como dice en la otra traducción. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te impacientes con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cómo les parece ese pasaje? ¿Chévere? Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, la paciencia es un elemento necesario para todo el camino largo. O sea, ¿cómo uno emprende un camino largo sin paciencia? No es posible. O sea, si a usted le falta eso en la maleta, le falta un pie. O sea, no tiene cómo andar. Y si no tiene confianza, pues ni arranca. Entonces, muy bien. Y tercer punto, mis queridos hermanos. Tercer punto. La última parte del versículo. Léanla conmigo, por favor. Versículo 36, después de la última coma. ¿Cómo dice? Obtengáis la promesa. Fíjense ustedes, hermanos, que este es un versículo sumamente fructífero. Desde el comienzo nos está hablando de resultados. Es una razón por la cual nosotros fuimos puestos aquí en la tierra. Acuérdense que la orden que le dio a Dios al hombre cuando fue puesto en la tierra fue: fructificados y multiplicados. A toda la creación que Dios hizo, Dios le dio una orden: fructifíquese y multiplíquese. O sea, Dios tiene ese sentido de multiplicación en su propósito creador. O sea, nosotros no estamos puestos simplemente a hacer, para hacer. Estamos puestos para hacer y para prosperar, para que crezca eso que nosotros hacemos. Y nos lo dice en el comienzo del versículo que habla de galardón, y nos lo termina diciendo al final, donde dice: obtengan la promesa. Que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, hermanos, si ustedes se fijan en esto que estamos diciendo acá en este versículo, se configura esto, o esto encaja, esta pieza encaja perfectamente con otras cosas que hemos dicho en otras predicaciones. Porque en predicaciones anteriores nosotros estuvimos hablando de la elección, ¿sí? De que Dios nos escoge, de que Dios al que escoge para salvación, Él lo salva sí o sí, ¿sí? Hablamos de que los que desertan del camino de los cielos, del camino de Dios, están caminando en perdición, ¿sí? Hablamos de que Dios nos cuida a nosotros, ¿sí? Hemos hablado de que Dios a sus hijos Dios los preserva,
sea que se aparten, sea que cojan malos caminos. Si Dios los ha escogido, Dios los va a preservar, Dios los va a cuidar. Hoy dijimos acá que Dios nos fía. Hemos dicho en otras oportunidades que Dios nos provee, que Dios nos alienta a nosotros, que Dios nos enseña a nosotros todas las cosas. Pero cuando estábamos hablando del pecado deliberado, como que entra uno en cortocircuito porque uno dice, bueno, pero si acá hay un pecado deliberado que habla de una condición pésima en la que puede llegar el creyente, por un lado, ¿sí? Pero por el otro lado se habla de que Dios guarda y sostiene a todos los que Él escogió. ¿Cómo concilia uno de esos aspectos? ¿Sí? ¿Cómo uno puede conciliar eso? Y eso se concilia a través de esto que está hablando acá, que es el resultado. Porque lo que Dios está diciendo es, sí es cierto que yo los escogí, sí es cierto que yo los voy a salvar, sí es cierto que a los que yo he escogido yo los voy a cuidar, yo les voy a dar, yo les voy a proveer, yo seré su sustento, seré su bandera, seré su camino, seré su acompañante. Sí es cierto, pero lo que también es cierto y no podemos perder de vista, mis queridos hermanos, es que ninguno de nosotros vamos a llegar al final del camino sin haber llorado, sin haber sudado, sin haber sangrado, sin haber sufrido. ¿Sí? Esa es una realidad que está acá estipulada, y entonces todo el cuadro lo podemos ver con claridad. ¿Sí? Ya no nos queda ya como un segmento aparte, inentendible, sino que ya nosotros podemos darnos cuenta de eso. Entonces, eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque cuando acá nos habla de obtener la promesa, o cuando nos habla de un galardón, que un galardón es un premio, por lo general un galardón lo gana es un deportista. Pues un deportista, para ganar un premio, ¿qué tiene que hacer? Entrenar, dormir, comer. Y después, entrenar, comer, dormir, comer, dormir. Y entrenar, comer, y entrenar, comer. O sea, ese es el trabajo. ¿Sí? Eso es. ¿Será que esa persona tiene la aspiración de que se va a ganar algo? ¿Tiene confianza? Por supuesto, porque si no, entonces no entrena, ¿cierto? Mi dicho que he traído últimamente, si es tanto el afán ni voy, pues si no tengo esperanza en nada, pues no lo hago, ¿cierto? Y paciencia, ¿será que es entrenando 2 horitas que se ganan los galardones? Entonces eso es importante, hermanos, porque en este tiempo que vivimos nosotros, nos cuesta mucho pensar en los objetivos a largo plazo. Todo lo queremos inmediato, ¿no? Me gustó eso, tengo la tarjeta de crédito, ya. Eso es una llamada, eso es uno oprimir un botón, ya me llegó. ¿Sí? Está en China, no, eso es rapidito, 15 días, aquí está. Inmediato, todo es así. Express, ¿sí? Flash. Tengo hambre. Cocinar, uy, no, cocinar, no, qué pereza cocinar, no. Allí las comidas rápidas, el Rappi, eso es rapidito. Y nosotros hablando de paciencia, hermanos. Imagínense ustedes, nosotros hablando de paciencia en este momento. Entonces, hermanos, es importante que nosotros hagamos esta reflexión, porque realmente sí es duro para nosotros pensar en la paciencia hoy, y con razón. ¿Sí? No era lo mismo antes, cuando la gente se dedicaba a la agricultura, que la gente sabía que tenía que tener un tiempo para arar la tierra, otro tiempo para poner la semilla, un tiempo para regar, ¿sí? Esperar, ay, que ya salió el tallito, ay, que ya está, así, esperar el tiempo, saber que en tal tiempo se da la cosecha, saber que esa cosecha no la podía comer toda, porque si la comía toda se quedaba sin el grano para la próxima siembra, que tenía que apartar el grano de la semilla para poderlo sembrar nuevamente, y era más fácil tener una regulación en los ciclos de vida.
¿sí? Hoy en día nosotros andamos muy desconfigurados, por decirlo de alguna manera, por el estilo de vida que nosotros estamos llevando, y sobre todo nosotros los que estamos viviendo en las grandes ciudades, porque es un tema muy complicado, ¿sí? La gente antes tenía paciencia, dormían bien. Nosotros dormimos muy mal hoy en día. ¿A qué se lo debemos? A la electricidad. La electricidad nos hace dormir mal, porque uno con electricidad, pues uno queda hasta las 10, 11, 12 haciendo, pajareando por ahí. Yo conozco unos que les dan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Antes sin luz, con una lamparita usted, ¿a qué hora acostaba? Y la gente levantaba temprano. Hoy nos cuesta mucho madrugar. ¿Por qué nos cuesta madrugar? Porque no nos levantamos, no acostamos temprano. Entonces uno acuesta tarde, pues levanta tarde, o levanta cansado. O una o la otra. Las dos no se puede. Entonces, mis queridos hermanos, esa reflexión es importante, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ponerle un freno a esto. No nos podemos dejar arrastrar, tenemos que ponerle un freno. Que el mundo siga hiperactividad, que el mundo siga pues reactivo. Hermanos, parte de la impaciencia tiene que ver con la reactividad. No, ustedes no se han dado cuenta, hermanos, que nosotros vivimos una sociedad que nos enseña a reaccionar, a ser reactivos. Es una sociedad reactiva. Como si esto fuera un juego de ajedrez. Uno juega y el otro juega. O sea, uno no se puede quedar quieto, uno no se aguanta. Esta es una sociedad que no concibe el concepto de que si le pegan una mejilla ponga la otra. No lo concibimos, es una locura. Pero eso nosotros nos lo inyectaron. Nosotros desde que vemos la primera película uno ve que una persona la están provocando y uno sabe que ese se aguanta un poquito, pero que cuando él se desquita con todo y uno siente la alegría de lo que él hizo porque no se podía quedar así. ¿En serio? Eso nos lo han inyectado a nosotros. Entonces uno piensa en el conflicto, en la reactividad. La pregunta es, ¿y realmente lo que le muestran en las películas siempre hay uno que gana, ¿no? Y uno dice, ¿cuál es el bueno? Pero en la vida real no hay ninguno que gane ni hay ningún bueno. Vaya usted en el carro y póngase bravo con otro y ese llegó y le pegó a usted y usted le pegó y yo le pregunto al final del día ¿quién ganó? Carros en los patios, carros en el taller, daños personales, ir a descargos a la fuerza pública. ¿Quién ganó? Yo vi uno por ahí que cogió muy valiente y sabía pelear más y ganó. Y le pegó al otro. ¿Sí? Le pegó al otro y entonces, como ganó, entonces el otro lo demandó y entonces le tocó ir a pagarle. Ganó harto. ¿Sí? Ganó una descuadrada de varios millones. Ganó. Pero esa es la sociedad que nosotros nos induce, una sociedad reactiva. ¿Sí? En nuestro afán, en nuestro corre-corre, y eso nos está matando, hermanos. Entonces, para terminar, mis queridos hermanos, tenemos que reflexionar en que todo lo que es bueno en esta vida vale. ¿Sí? Esto es una propaganda, pero dice, todo lo bueno lleva tiempo. Y nosotros tenemos que empezar a valorar, hermanos, que hay que esperar por lo bueno. Todo lo que es barato es lo que fabrican así más rápido. Pero cuando a uno le gusta algo bueno, a veces son cosas artesanales, son cosas hechas a mano, son cosas con materiales por allá seleccionados de lo más difícil de conseguir, y eso es bueno. Y nosotros no tenemos que tener miedo, hermanos, de hablar de lo bueno, y de hablar de lo duradero, y de hablar de lo que es mejor. ¿Sí? En este tiempo de corre-corre nosotros no tenemos que tener miedo de hablarle a nuestros hijos de la importancia de esperar en todo, en sus relaciones personales, en sus relaciones sentimentales, en sus trabajos, en sus ahorros, en sus cosas. No nos tiene que dar miedo. Porque pues casi que como en este tiempo de corre-corre, pues uno dice a la gente espere, tranquilícese, lo mejor es esperando. Entonces, pues ya uno habla de otros, en contra de todo lo que dice este mundo, y pues uno ya está mal visto.
Pero lo mejor, mis queridos hermanos, viene a través de la espera. Es lo mejor, ¿sí? Para los que se están iniciando en sus relaciones sentimentales, lo mejor que puede recibir uno es cuando espera. Cuando uno está corriendo en el desenfreno de este mundo, que es un desenfreno que la corriente lo lleva, uno rápidamente se fatiga y se decepciona. Y uno piensa que todo es malo y que todo el mundo es malo y que todo el mundo no sirve. Pero eso no es así, eso es la versión que le queda a uno de estar corriendo y estar haciendo las cosas equivocadamente como todo el mundo. Pero como nosotros no somos todo el mundo, nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo selecto, un pueblo especial, un pueblo con unas enseñanzas y con una guía distinta, nosotros podemos ser selectivos y escoger lo que es mejor para nosotros. Amén. Entonces, productividad, hermanos. Obtengáis la promesa. Cosecha tu siembra. Para tener una cosecha hay que sembrar y hay que esperar. No es que sembró y al otro día le salió ya el fruto. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hebreos 6:12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y Colosenses 3:24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, hermanos, dos palabritas importantes: confianza y paciencia. ¿Y qué hacemos con la confianza y con la paciencia? Cuidarla y atesorarla para hacer la voluntad de Dios. Cuidar la confianza, atesorar la paciencia. Atesorar es como cuidar como un tesoro para hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que tú nos regalas, este día maravilloso, Señor, donde hemos podido ser expuestos a tu palabra, donde tú nos enseñas, donde tú nos alientas, donde tú nos diriges, Señor, hacia estos principios, esos conceptos tan básicos, tan esenciales, Señor, pero tan olvidados y tan necesarios para nosotros. Gracias te damos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te rogamos, Señor, que nos auxilies y que nos perdones, Señor. Porque nosotros nos ejercitamos mucho en la práctica de ignorarte. Y te ignoramos, Señor, cuando actuamos con desconfianza, cuando actuamos con temor, cuando actuamos con desesperación. Porque nos olvidamos, Señor, de quién es el que nos respalda, de quién es el que nos ha dado las promesas, de quién es el que nos ha cuidado y el que nos ha sustentado, de cuál es tu carácter, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia a nosotros. Y también te pedimos auxilio, Señor, porque es cierto que vivimos en un mundo desaforado, con una casi idolatría hacia la rapidez, hacia la velocidad, hacia el corre-corre. Y nosotros, Señor, muchas veces hemos caído en esa conducta, en esa práctica, en esa filosofía, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, te pedimos que nos perdones, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, te pedimos, Señor, que nos ayudes a obtener los resultados que tú nos has dado, la promesa, el galardón que tú nos diste, Señor, que es la vida eterna, pero los resultados terrenales que nosotros podamos cosechar también a través de la ejecución de los principios bíblicos que tú nos has dado, que son estos, Señor: confianza y paciencia. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.